Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, tardes, noches, depende de el día en que nos vean y el lugar en que nos vean. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, dado likes, visto nuestros shorts virales, no virales, nuestros reels, nuestros clips. Estamos en todas las plataformas como Walcon, el podcast, en audio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Podchaser, Spreaker, estamos en TikTok, Instagram, Face y bueno, pues en YouTube, como Walcon el podcast, una producción de la Iglesia Evangélica Masai. Acá está Gadiel en los controles como siempre. Iba a estar Pepillo, pero el Pepillo creo que ahora lo cambiamos por Vane. Y hoy estamos de manteles largos, ¿verdad? Seguimos con la serie de profesiones. Hoy vamos a hablar de una profesión bien interesante. ¿Quién de ustedes, tenemos aquí un gran invitado, pero ahorita él se va a presentar. ¿Quién de ustedes no ha visto una película, ya sea en pantalla grande en el cine, ya sea en la televisión, ahorita con los dispositivos, pues en tu celular, que no te haya hecho sacar una lágrima, que no te haya hecho reír? ¿Quién de nosotros no ha visto películas que nos han sacado un susto, que nos han dejado una reflexión? Bueno, hoy vamos a hablar del cine, el séptimo arte, todo un arte el cine, y para eso yo soy un mero aficionado. Para eso trajimos a un productor, director, guionista y actor de cine. Y él se va a presentar ahorita, nos va a decir todas sus credenciales, porque esta serie de profesionistas trata de que la gente que nos está viendo, que es joven, Eliseo, que pues que quiere entrar a estudiar, que esto y que aquello, que no se decide, bueno, vean que aquí hay profesionistas que van a contar su historia, van a contar cómo llegaron hasta dónde han llegado, para que ustedes se animen o le digan a otras gentes, ¿sabes qué? Vimos aquí a alguien, a mucha gente a lo mejor le gusta el cine, le gusta actuar, pero dice, pues de eso se vivirá, de Buena eso pregunta, comeremos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar como siempre a nuestros invitados que se presenten. Adelante, Eliseo. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí en el podcast. Gracias porque, bueno, se abren estos espacios para hablar de la profesión, una profesión que amo, una profesión que descubrí que la amaba cuando era muy pequeño. Pero bueno, mi nombre es Eliseo Mondragón Morales. Yo soy actor, productor y director de teatro y de cine. Okay. Actualmente soy director de Escenario Casa Productora. Escenario Casa Productora, comenzamos haciendo artes escénicas y después dimos el giro a producciones audiovisuales, ¿no? La casa productora ya está celebrando este año, bueno, ya tenemos 31 años. Este año celebramos nuestro aniversario número 32. 32. Y bueno, hemos hecho de todo, ¿no? Desde teatro, mimos, clown, teatro negro, títeres, cine, y de cine pues cine minuto, cortometrajes, película, em, pues un montón de productos. Ahorita que están tan de moda las series y las redes sociales, las novelitas para redes sociales, en todo eso hemos tenido la oportunidad de trabajar, ya sea en alguno de mis, ¿cómo se llama? De mis facetas, ¿no? Ya sea como actor, ya sea como guionista, como productor o como director. Eso es lo que hacemos actualmente. Muy bien, Eliseo. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar de lleno. ¿Cómo empezaste en el ambiente y en el camino del cine? Eh, si hubo algún momento específico en tu vida que te hizo decidirte por el cine o por las artes escénicas. No sé si fue alguna película que viste, algún ejemplo de tus amigos, de tus familiares, algún ejemplo de alguna persona. ¿Cómo fue que te iniciaste en este mundo y cómo decidiste vivir de él? Porque como dijimos hace ratito, pues mucha gente que nos está viendo pues no sabe
cuánto dinero puede llegar a ganar uno, porque a lo mejor uno dice, pues es que si no es actor de Hollywood no sirve. No, no, espérate, actores de Hollywood hay 100, Ok. hay 100, ¿no? Ujú. Pero hay muchísimas personas, hay escuelas de cine que generan actores, guionistas, directores. Y quiero que nos platiques, ¿no? O sea, esos puntos específicos de por qué te decidiste, qué fue lo que te hizo decidirte por las artes escénicas y qué fue lo que te puso a ti en el corazón de decir, pues me voy a dedicar a esto, hasta donde tope. Híjoles, es una pregunta bastante difícil porque, pues, el amor al arte nace en mí desde que era un niño, pero ha ido evolucionando, mucho en muchas etapas muy distintas. No te puedo decir, hubo una en la que esa marcó un antes y un después. Yo creo que más bien ha sido un proceso. Y quizás el primer proceso que viví fue cuando estaba en el kinder. Yo estaba, y todo tiene mucha relación, ¿eh? O sea, te lo voy a explicar. Yo estaba en un colegio católico, en un colegio de monjas, y era un colegio bilingüe. Entonces, desde el kinder nos daban inglés. Prácticamente querían que los niños habláramos nuestras primeras palabras en inglés, ¿no? Entonces, al final del curso, me acuerdo de mi tercer año de kinder, se juntó la maestra de inglés, la maestra de artes, porque teníamos la clase de arte, y también por ser una escuela religiosa, nos daban el catecismo, ¿no? Entonces se juntaron esas tres maestras, una monjita y dos maestras, que la monja era la que daba el catecismo, y dijeron, bueno, vamos a hacer un proyecto con los de tercer año que va a ser una obra de teatro, pero va a ser una obra de teatro en inglés y el tema va a ser bíblico. Entonces escogieron, a los niños nos escogieron para actuar la historia del padre Abraham. El pasaje específico donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Y a mí me escogieron como el padre Abraham. Entonces yo me acuerdo que todos mis compañeros les daba pena, o cuando tenían que sacrificar o que iban, porque se hizo como un pequeño casting para ver quién lo podía hacer. Entonces, pues como que les daba pena y no lo hacía. Y yo pues, me sabía el pasaje bíblico, como que me gustó el juego de actuar. Y pues me dejaron a mí con el papel del padre Abraham. Ahí descubrí que me gustaba actuar, ahí descubrí que me gustaba contar historias, que me gustaba tomar vidas de otras personas y vivirlas. Y ese fue como el primer momento en el que dije, este juego me gusta. Ese fue como la primera etapa, ¿no? A lo largo de los años, pues la vida me llevó a acercarme más a Dios a través de un campamento cristiano. Y ese fue como el segundo momento donde las artes tomaron un valor muy importante en mi vida. Yo tendría 16 años. Ajá. Siempre había estado involucrado en artes desde los 5 hasta los 16 años. Había estado involucrado en artes. Las obras de teatro de la escuela, todo lo que tuviera que ver con hacer algo en un escenario, ahí me gustaba estar. Pero me acuerdo que en ese campamento utilizaron las artes escénicas para hablar del amor de Dios. Específicamente un sketch. Lo hicieron el primer día de que llegamos al campamento. En la noche había una noche especial y presentaron una obra de teatro, un sketch. Y yo me sentí tan identificado con el personaje que estaba ahí actuando y con el mensaje que le estaba dando Dios a la vida del personaje, que yo sentí que Dios me estaba hablando directamente a mí. Entonces, pues, de hecho, en ese campamento pude tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Y fue donde Dios cambió mi vida. Ahora sí, ahí sí te puedo decir en un antes y un después de conocerle, ¿no? Pero ahí fue la segunda etapa en mi vida donde yo me di cuenta, aquí esto sirve para hablar de Dios, esto sirve para tocar los sentimientos, para tocar la mente de las personas, o sea, sin que se sientan, ¿cómo decirte?, señalados, sino más bien identificados, ¿sí? Porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo me metí a un instituto bíblico y desde que entré comencé a
a ser como director de el área de artes, un grupo de teatro y de pantomima, en el que estuve trabajando por 3 años. Y saliendo de ahí, pues ya me dediqué profesionalmente a estudiar artes escénicas. Estuve en varios grupos. Bueno, estudié primero y le mando un gran saludo. Yo creo que ella ha sido una de mis mentoras más grandes, la maestra Gabriela Araujo. Primera actriz de Televisa. En aquel tiempo, cuando pude trabajar con ella, pues ella era, me parece, presidenta de la ANDA aquí en Jalisco, la Asociación Nacional de Actores. Y estuve en su grupo de teatro. Después estuve con otro gran maestro, Sergio Lozoya, director de teatro muy conocido aquí pues en México y en Jalisco. También estuve tomando cursos de actuación con él, estuve en su grupo de teatro, estuvimos presentándonos ya profesionalmente pues también con él en algunas puestas en escena. Y de ahí fui pues ya haciéndome cargo de este proyecto de escenario, porque lo fundo precisamente, esa fue como la tercera etapa, cuando decido formar escenario como una manera de contar historias que transformaran vidas, ¿sí? Y ese es el lema total de escenario. En cuanto al cine, yo creo que en todo este proceso, yo te puedo decir que hubo una película que me marcó en el sentido de decir, yo quiero hacer una película el día de mañana como esa. Porque realmente fue una película que me gustó muchísimo. Es La Sociedad de los Poetas Muertos. Con Robin Williams. Con Robin Williams, sí. O sea, esa última escena donde pues a él, no quiero spoilearla a quien no hayan visto ya la vieron, es de los pero 90, sí, es de los 90, ¿no? Pero esa última escena donde pues lo corren a él literalmente por su método tan peculiar de dar clases y y está el otro nuevo maestro en la sala, en el salón, y a pesar de lo que les pudiera costar, los alumnos se paran en sus pupitres y dicen, no, capitán, mi capitán, en base a algo que él les había enseñado antes. Yo creo que esa escena me marcó, dijo, yo quiero llegar a hacer películas como que tengan un mensaje así, ¿no? Que ya realmente lleguen al corazón de las personas. Y ahí fue donde dije, sí, o sea, vamos a estudiar cine, y vamos a meternos en ese mundo del cine, que pues desde entonces, desde los 90s, o principios del 2000, más bien, principios del 2000 nos fuimos metiendo cada vez más y más y más. Mi primera escuela de cine a la que yo entré en el 2003. Entonces, pues ya te estoy hablando más de 23 años. 23 años. Bien. Ahora, gente que nos está viendo. Yo, para mí, una persona cinéfila, mi punto de vista es una persona que ve una película y que se la pasa bien, que le gusta ver una película. No necesariamente tiene que ser una película de esas de arte, que hay que escarbarle. Simplemente, pues si a ti te gusta Rápidos y Furiosos y la disfrutas, yo creo que para mí ese es un cinéfilo, o sea, que se sintió bien viendo una película, una obra de teatro, un documental. Yo creo que para todos nosotros los cinéfilos hay que dar de repente unos pasitos más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Quizá a lo mejor muchos de nosotros nomás vemos la película y ya. Pero una película es un lenguaje. Y una película se divide en varias situaciones. Desde producirla, desde dirigirla, el guión y las actuaciones y tiene el lenguaje las luces, tiene el lenguaje las tomas. Una película, creo yo, corrígeme si estoy mal, es lo que me quiere contar a mí el director. El guionista y el director tienen algo que contarme a mí y lo van a hacer a través de una película, de una serie, de un capítulo, porque ellos no me lo van a contar detrás de una cámara. Y miren, niños, la reflexión que les voy a decir ahora es esto, no, te lo plantean en lo que mejor saben hacer, que es montar escenarios. Hoy tengo a Elías, a Eliseo, que es productor, director, actor y guionista.
Así que si me lo permites, y si me lo permiten ustedes, te voy a hacer algunas preguntas como productor, te voy a hacer algunas preguntas como director, como guionista y como actor. Ok. ¿Va? Primero, tu casa productora es escenario. Es correcto. Bien. ¿Qué se necesita para producir? O sea, ¿es fácil producir, ya no digamos una película, un corto? ¿Qué se produce primero? ¿Qué es lo más fácil de producir? ¿Qué deja más dinero? A ver, primero dinos eso. Ok. Híjole, es como muy amplio. Me podría pasar aquí 3 horas hablando y Por dándote ejemplo, una conferencia, ¿quién, ¿no? quién te lo financia, no? Ok. Mira, para empezar, para que tú ya, bueno, ya lo debes entender, no sé, también me imagino el público, pero lo quiero dejar claro por si hay alguien que no tuviera claro el proceso. Cualquier producto audiovisual, Ajá. cualquiera, llámale cine minuto, llámale largometraje, cortometraje, mediometraje, un videíto para redes sociales o hasta un comercial o un videoclip, cualquiera tiene cuatro fases, ¿no? La primera es la preproducción, ¿sí? La preproducción, pues ahí tienes que tener un guión, que es es la historia o el mensaje que vas a dar o que vas a contar. Bueno, tienes que saber qué vas a decir, qué vas a contar. Tienes que saber con qué lo vas a contar. O sea, es decir, quiénes van a ser los actores, en dónde lo vas a grabar, qué elementos van a estar alrededor. No sé, hasta cuestiones como los props, ¿no? O sea, van a usar lentes, van a usar celulares, qué tipo de ropa. O sea, todo eso lo tienes que ver antes. Ojo, esto no lo tienes ya, solamente son ideas, lo tienes que tener, sí, por escrito, y es en esa parte donde comienzas a invertir dinero, ¿sí? Porque un guionista te cobra por hacer un guión, ¿sí? Porque invierte horas de su vida para escribir un guión y obviamente es un profesionista y tienes que pagarle. Tiene que cobrar Sí, su capital intelectual. exactamente. De hecho, hay apoyos de gobierno que pagan a guionistas para escribir guiones. O sea, entras hay convocatorias donde, ¿sabes qué? Tráenos tu guión Tu historia. y te pagamos porque ya la escribiste o te pagamos para que la escribas. Y hay todo un pitch así de qué vas a escribir y cuál es tu escaleta, etcétera, y te ayudamos, ¿no? Entonces, desde ahí hay financiamiento, pero en las 4 etapas tiene que haber financiamiento. O sea, no es que ya tienes el dinero y, y ya le hiciste, no, o sea, como que tienes que ir juntando dinero en cada etapa. Es la primera etapa, entonces, preproducción. La segunda es la producción, ahora sí, en qué día, en qué momento ya tenemos todos los elementos, los actores, el equipo técnico, todo lo que se va a ocupar para poder llevar a cabo el grabar el producto audiovisual, ¿no? Y ahí te puedo decir que quizás el 80% de las personas que tú ves en los créditos, yo soy de las personas que van al cine y se quedan hasta el final para ver todos los créditos. Yo sí me quedo hasta el final, hasta que entran los que barren la sala, porque ahí ves el trabajo de tanta gente que estuvo involucrada. Tú dices, es el producto del director o del productor. No, es el producto de... el cine es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Entonces se necesita de mucha gente. Esa es como la segunda etapa, la producción. Y bueno, hay cortometrajes que se graban en un día, en 48 horas. Sí, de hecho hay un concurso a nivel mundial que es el 48 Film Festival, que en todo el mundo se graban cortometrajes en 48 horas. Tienes que preproducirlo, producirlo, y también terminar la edición, que sería la siguiente etapa, la postproducción. En postproducción entra, pues, ahora sí que el diseño sonoro, entra la música original, entra la corrección de color, entran los efectos especiales. Es una etapa muy cara del cine. De hecho, hace muchos años tuve la oportunidad
un amigo director, que en paz descanse, Gabriel Retes, vino aquí al festival Sí, lo conozco. ¿Sí lo ubicas? Un gran director mexicano de los 80s, 90s y vigente hasta 2010-2020. Más de 40 y tantas películas en su haber. Tuve la oportunidad de estar con él en el festival de cine, pues ya así fue un ratote, no me acuerdo si fue como el 35 o el 30. Ahorita vamos en no más, antes, como debe haber sido como el 25, yo creo. Ahorita vamos en la edición número 41 del Festival Internacional de Cine. Pero él vino porque él estaba grabó una película que era una producción, si no me equivoco, era entre México y Costa Rica, era una coproducción, y él venía al Festival de Cine de Guadalajara a levantar financiamiento para la postproducción. Okay. ¿Sí? O sea, cada proceso, ya todo lo que se había gastado antes, ahora pues lo que costaban los efectos especiales, todas estas etapas, corrección de color, música original, a veces, o sea, hay grandes maestros, directores que han creado música para cine que son joyas y que ya se han vuelto clásicos, Icónicas. ¿no? Icónicas, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un arte, implica muchos artes. Y la última etapa, volviendo a esas 4 etapas, es la distribución. Y a veces esa es una de las más caras. Y es la razón por la cual muchas películas no llegan a salas de cine, porque es la etapa más cara y más complicada. Porque a diferencia de lo que cree la gente, no te pagan por llevar tu película al cine, tú tienes que pagar para que la película esté en el cine. Obviamente, ya que está en el cine, pues llevas un porcentaje de ganancia bien interesante, pero para que esté, tú tienes que pagar. Y por ejemplo, esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tan difícil es proyectar tu película en una sala de cine, en una sola sala de cine de alguna plaza? Pues o sea, ahí tienes que entrar en negociaciones con las cadenas de cines o con las distribuidoras. Y Porque una Cinépolis cosa... es monopolio, ¿no? Sí, o sea, sí o sea, y tienes que ser una muy buena película para que te den algunas salas y tiene que tener como mucho público para que te den una semana más. Entonces, que una película dure 1, 2, 3, 4 semanas exhibiéndose en varias salas al mismo tiempo en toda una región o en todo el país, estás diciendo que es una muy buena película, estás hablando de que estás gastando mucho dinero en distribuir. Y normalmente lo que hacen es... a través de sus mismas empresas de distribución que tienen esas grandes cadenas de cine, se asocian para ellos distribuir. Pero sí tienes que tener un producto muy bueno para que pues, pueda estar exhibiéndose. Y puedes decir dineros y montos al 2026. Y digo, es bien complicado, pero por ejemplo, hace 2 años o 3 años, te digo esta estadística porque nos la dijeron precisamente pues alguien que está en el mundo de los dineros del cine, ¿no? Sí. El promedio para hacer una película en México, ¿sí? En aquel tiempo era un largometraje, estamos hablando de unos 40 millones de pesos, hace 2 años, ¿sí? Que es muy distinto el monto pues a las grandes producciones de Hollywood. Sí, ¿no? sí. Es enorme. Pero así era alguien de Incine quien nos dio una conferencia y nos decía que más o menos lo que se gastaban en hacer una película en México promedio. O sea, obviamente hay películas que se gastan mucho más y películas de otro presupuesto más austero, pero el promedio andaba de los 40 millones de pesos. Entonces, pues imagínate, eso es nada más para hacerla. Ahora, imagínate el tema de distribuirla. Ya estamos hablando de montos muy, muy grandes. Para que sea exhibida en una Para sala. que sea exhibida. Por eso muchas películas no llegan a exhibirse. Y lo primero que hacen las películas es irse a festivales.
Las que estamos hablando de cine independiente, por ejemplo. Cine independiente. Cine independiente, pues tú metes tu película en un festival, ves cómo le va, la aceptación del público, si ganó algún premio. Primero, para estar en un festival es todo un tema, ¿sí? O sea, no creas, ya tengo una película y ya la voy a meter al festival X, ¿no? O sea, no. O sea, también los festivales tienen sus niveles. También los festivales tienen sus requisitos y no cualquier película está en un festival. Entonces la tienes que llevar como a una serie de festivales. Por eso tú ves cuando una película llega a cine que tiene los laureles, ¿no? Un montón de laureles. Sí, Sundance y todo eso. Digo, ya que hables de Sundance, que ya hables de Cannes o laureles, así ya estás hablando que es un película, ¿no? Porque lo aceptaron en ese tipo de festivales. Pero hay festivales muy buenos en la República. ¿El de Morelia es chido? Los 4 mejores de México, me atrevo a decir, que son Morelia, Guadalajara, Guanajuato y la Ciudad de México. Esos son como los top en México, ¿no? De los festivales. Quizás haya otro más, algunos más que estén destacando, pero ahorita esos son como los que llevan la batuta. Cada festival tiene sus requisitos, sus reglas para concursar, se puede decir, o participar, entrar, ¿no? O incluso tienen que hasta pagar. Para estar ¿También? Sí, también. O sea, si tú quieres mandar tu cortometraje, tu mediometraje, tu largo. También. Ajá. A menos que seas invitado, porque hay festivales que pues ven tu película y ya te invitan, entonces ya no pagas nada. Incluso te invitan algunos, no sé, te dan hospedaje o cosas así. Pero si vas por ejemplo, a dar algún taller, alguna conferencia, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, cuando hablamos de cine es hablar de invertir, de dar, para que el producto que tú estás viendo en pantalla pueda llegar a cada espectador. En sus diversas versiones. ¿Y si recibes lo que querías o es más el fracaso que el éxito en cuanto a dineros? Pues mira, yo creo que en el cine es como cualquier otra profesión, ¿sí? En todas las áreas del cine, en todos los roles, desde el director hasta el gaffer, hasta el del catering, el runner, toda la gente que está involucrada. Hay quien gana muy bien y hay quien pues tiene que tener otro trabajo para sobrevivir, ¿no? Creo que esto lo vemos en cualquier profesión. Lo más normal en México también. Ajá, en cualquier profesión lo vemos, ¿no? O sea, hay doctores que tienen otro jale. Que tienen, o sea, que a lo mejor no están ejerciendo y están teniendo un emprendimiento u otra cosa porque les deja más que su profesión, ¿no? No sé, o sea, yo creo que depende mucho de qué tan apasionado seas en tu profesión. Y también de qué tanto te muevas, ¿sí? O sea, porque sí necesitas tener conocidos, sí necesitas... No que tengas palancas, pero sí que o sea... Que alguien te lleve a otro y ese otro te lleve a otro. Mira, hay una película, El Lobo de Wall Street, Ajá. ¿sí? Hay una escena donde uno de sus colaboradores, el gordito, llega con DiCaprio y lo ha visto que está ahí comiendo en el restaurante. Y le dice, oye, tú eres el dueño de ese carro que está ahí estacionado así. ¿Qué haces? Yo quiero hacer lo que tú haces para tener ese carro. ¿Sí? O sea, ahí también depende, y en el cine como en cualquier profesión, ¿con quién me tengo que juntar para aprender a hacer lo que él hace, que al final de cuentas me va a ayudar a tener los resultados que él tiene? ¿Sí? Ya sea en éxito profesional o en éxito económico, ¿no? Entonces, sí depende mucho de con quién te rodeas, ¿sí? A mí que me ayudó mucho que desde mis 16 años, pues, o sea, con la maestra Gabriela, con el maestro Sergio, o sea, con gente que toda una vida profesional la llevaban dedicando a las artes, a la cultura y al entretenimiento, y creas o no, eso te contagia y te da ejemplo. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Pues ahí están personas que nos están viendo de la fase como de producción. Hablaste de guión. Para ser guionista, pues creo que también, yo no sé si sea como escribir un libro, me imagino que es casi lo mismo, ¿no?
tienes que contar una historia, tienes que ser muy explícito en lo que se vea. Yo creo que es como un libro, ¿no? Sí y no. ¿Por Es qué? porque escribir un guión cinematográfico es completamente distinto a escribir un libro. Órale. ¿Sí? Ajá. O sea, sí hay una historia que se va a contar, Sí. pero la manera de contarla es distinta. Ok. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en un libro tú puedes decir, entra Héctor muy triste a la habitación porque acaba de romper con el amor de su vida. ¿Cómo haces eso en cine? ¿Sí? ¿O cómo demuestras sentimientos internos en cine? Entonces, el lenguaje cinematográfico son acciones, lo que la cámara ve. Entonces, el guionista de cine, para empezar, el guión tiene una estructura de cine, vas a ver, lo primero que te va a describir el guionista es el lugar, la hora y lugar, hora y si estás en interior o en exterior. ¿Por qué es importante lo de interior en exterior? Porque es la luz que vas a tener. Es un, ¿cómo decirte? Es una pauta para toda el área de iluminación, ¿sí? Entonces puede comenzar esa misma escena de Héctor triste y todo eso. Comienza interior, noche, habitación de Héctor, ¿sí? Así comienza con esas. Y ya después dice, entra caminando Héctor, un joven de 19 años, complexión media, delgado, complexión media, ¿qué más podemos decir? Caucásico, Ajá. ¿sí? Ahí ya describes al personaje, enfermizo, ¿sí? Ya lo describiste. Y luego dice, entra llorando, con la cabeza agachada y se tumba en la cama. Saca de su bolsillo la foto de su novia y la rompe. Como más O descriptivo. sea, describe las acciones, Descriptivo. ¿sí? Y los diálogos son muy, muy pequeños. Sí, o sea, no es una narrativa en primera o tercera persona como un libro, ¿sí? Aquí sí son diálogos, a veces pueden ser diálogos internos, a veces pueden ser diálogos entre personas, pero son como muy cortos y lo que el guionista de cine tiene que hacer es contar lo que la cámara está viendo y en qué manera lo está viendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace un guionista, ¿no? Cuenta una historia, digo, y bueno, hay guionistas que son mis respetos, y yo soy guionista, pero pues sé que todavía me falta mucho por aprender y mucho por hacer y todo, que me pueden corregir en esto que estoy diciendo y le pueden aumentar y te pueden dar una cátedra de guión de lo que se debe hacer. Yo te estoy hablando desde mi experiencia. Pero algo que aprendí de un maestro de guión es que también un guionista tiene que aprender a no ser celoso. Que su guión, al final de cuentas, es como un queso gruyère. ¿Sí? ¿Por qué un queso gruyère? Porque su guión va a estar lleno de hoyos. Esos hoyos los va a llenar el fotógrafo, porque va a decir, para ver la escena donde Héctor está en la cama, vamos a hacer este plano con esta iluminación. El sonidista va a decir, le vamos a meter este audio, le vamos a meter el director va a decir, voy a querer este actor que se ponga en tal posición. Entonces, cada, Se va llenando. cada artista desde su área va a ir llenando y el producto final a lo mejor es algo no totalmente diferente, pero sí complementa ese guión inicial. Y por eso te digo, el cine es un trabajo colectivo. Entonces sí, no puedo ser celoso de, no, yo me imaginé que iba a estar siempre vestido de blanco Héctor. Y de repente, pues lo ponen vestido de negro el director, ¿no? Porque como que va más con la historia. Entonces, pues fue vestido de negro al final y el producto que tuvimos al final en la película, que fue un éxito, fue a Héctor vestido de negro. Muy bien. Muy bien. Hablando de guionistas que no deben de ser celosos.
¿Qué opinan de que la inteligencia artificial esté haciendo guiones? Mira, ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? tuvimos, ahorita está el Festival de Cine de Guadalajara, Ujú. termina mañana, en su edición 41. Y le hicieron esa misma pregunta a Darren, el director de La Ballena. Darren Aronofsky. ¿Vino Estuvo, Aronofsky? hace 2 días estuve en una conferencia magistral con él. Antier revisité Requiem por un sueño. Ah, ok. Requiem for a Dream. Ah, pues nos habló de Requiem, nos habló del Cisne Negro, nos habló de La Pink. Ballena, sí, de todo. O sea, fue una charla muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? Y yo pude haber ido. Sí, o sea, obviamente tenías que pagar tu boleto, pero sí podías haber ido. De lo que me perdí. Sí, la verdad de lo que te perdiste. Pero le hicieron la misma pregunta a él y no son palabras mías, se las voy a tomar prestadas a él, ¿no? Él decía que porque él hizo toda una serie en inteligencia artificial. Sí, bueno, eso me estaban diciendo, ¿no? Quizás no quiero echar mentiras, pero las personas con las que eran súper fan de él decían, no, es que él hizo una serie Con inteligencia con artificial. inteligencia artificial, ¿no? Él decía que lo humano nunca lo vamos a poder sustituir con lo artificial. O sea, se nota cuando es inteligencia artificial. Porque está muy perfecto, o muy cuadrado, o lo que tú quieras, pero se nota. O sea, él decía que el humano nunca lo vamos a poder sustituir, pero que tampoco nos podemos pelear con eso, con, con el uso de la tecnología. O sea, tenemos que aprender a conciliarlo y a ver en qué manera puede enriquecer la manera en que hacemos cine. ¿Sí? Bueno, es una opinión que yo tengo, porque imagínate el cambio de la televisión en blanco y negro a color, del cine mudo al cine sonoro, los efectos especiales, De la digitalización, ¿no? de la digital. Fíjate que hubo una compañera que entiendo su queja, ¿no? O sea, ella estaba ahí en la conferencia y se quejaba porque ella era vestuarista, ¿sí? Y decía, oye, o sea, yo hago mi trabajo manual y duro meses haciendo vestuarios y ahorita llega una inteligencia artificial y te construye. Después tienes que aprender a, a que eso no te deje sin trabajo, o sea, no, sino al contrario, que tú lo utilices, que tú sepas utilizar la herramienta de la inteligencia artificial en tu propio. Fíjate, es Ajá, exactamente lo que dice el productor de la inteligencia artificial. Ya lo he dicho en otros episodios, ajá, igualito lo que dijiste. ajá. O sea, es una herramienta, la Exacto. inteligencia artificial es una herramienta. ¿La puedes usar esa herramienta o puedes dejar que esa herramienta sea usada contra ti? Yo voy por el usarla. De hecho, mucho de lo que yo hago me valgo de inteligencia artificial porque mejora tiempos, por muchas cosas, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, nosotros hacemos lo que hacemos, sí, para contar una historia, pero no es más importante. O sea, nuestra vida es más importante. ¿Sí me explico? Ujú. O sea, el poder tener tiempo de calidad para nosotros, en familia, que una historia que es cierto, puede llegar a tocar la vida de las personas, pero somos más que eso nosotros. Siempre vamos como un paso más adelante, un paso más adelante. Entonces, yo así lo veo, ¿no? A lo mejor hay quien no concuerde conmigo, pero es una herramienta más que tenemos que aprovechar, a utilizarla. Yo como actor te digo, ya me pueden clonar mi voz, mi aspecto físico, y alguien puede hacerme de niño, de joven, de anciano, y parecer que soy yo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo puedo proteger mis derechos de imagen y hacer que ya mis derechos de imagen, cada vez que me usen, pues me paguen y me den regalías? Y a lo mejor hasta más fácil, ¿no? O sea, o más redituable, no sé. O sea, a lo mejor compañeros actores me van a criticar y me van a decir, pero
Pero no sé, o sea, hay que saber lidiar con lo nuevo, no satanizar lo nuevo y pues sacarle el mayor provecho. Yo le digo a mis alumnos de universidad, les digo, IA más IQ. O sea, tu coeficiente intelectual más la inteligencia artificial para hacer un buen producto. No solo inteligencia artificial igual a buen producto. Claro. Y tampoco mi IQ, mi creatividad y ya. Si está la herramienta, bueno, pues vamos a usarla, ¿no? Entonces yo digo Claro. que es IQ más IA. Sí, definitivamente. Cuando le dejamos todo a la IA, creo que ahí va a haber el problema, ¿no? Exactamente. Bueno, como van viendo, no está tan fácil todo lo que está detrás de una película, ¿no? Ahora vamos con lo que según yo, a lo mejor estoy mal, es por lo que veo las películas, por el director. Platícanos qué es ser director de cine. ¿Por qué es tan importante un director de cine? Bueno, porque al final de cuentas, el director, como un director de orquesta, es el que coordina a todos los cabezas de departamento, coordina el talento, coordina. En su mente está cómo tiene que verse la historia, ¿sí? Y a veces ese director tiene que estar muy bien conectado con su equipo. Porque me ha tocado ver batallas campales en set entre el director y el fotógrafo. ¿A palabras o a golpes? A palabras y se suspende la grabación el día de hoy y se pierde dinero y lo que tú quieras. Por un desacuerdo entre el director de fotografía y el director de la película. Por un desacuerdo artístico, por un desacuerdo lo que tú quieras. Entonces, yo creo que es como ese. Es el encargado de que eso no suceda, el director, ¿no? O sea, de sacar el mayor potencial del talento de los actores, de sacar el mayor potencial de sus cabezas de departamentos, de mantener inspirado al crew, a todo el equipo, mantener la inspiración y al final de cuentas contar la historia que va a quedar al final. ¿Sí? Porque también el director se puede pelear con el productor porque se acaba el presupuesto. ¿Sí? Y oye, yo quería que hubiera un helicóptero aquí. Bueno, ya no va a haber un helicóptero. ¿Cómo lo solucionamos? Sí, ya no nos alcanzó el presupuesto. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor hago una maqueta, uso efectos especiales, no sé. O lo sustituyo, lo cambio esa escena, la corto. ¿Sí? Pero él tiene que estar como muy, ¿cómo decirte? Al pendiente de cada etapa del proceso de la película. Sí, es muy desgastante. Yo creo, en mi punto de vista, yo creo que los mejores directores son los que también son los guionistas de sus proyectos o los que entendieron muy bien un guión. O los que van a desbaratar muy bien un guión. Sí, también, ¿no? También, ¿no? Pasa, ¿no? Sí, porque el guión puede decir una cosa y la película puede decir otra totalmente distinta, ¿no? Entonces, por eso es el Oscar que se da al final, ¿sí? Porque al final, bueno, antes de mejor película, porque pues implica un desgaste bastante fuerte, ¿no? Y es un trabajo de coordinar a artistas que no es fácil coordinar artistas. Los egos y todo eso, me imagino. Y tienes que saber leer a cada artista, ¿no? O sea, porque tú como director puedes exigir que tu actor te diga todo el guión de memoria al pie de la letra, palabra tras palabra. O puedes darle libertad y decirle, dilo como lo sientas, con las palabras que lo sientas, pero yo quiero que la emoción que muestres sea esta. No sé, o sea, cada director tiene su propio estilo. Cada director tiene su propio mundo. Cada director tiene su propia estética. Cada director tiene su propio lenguaje cinematográfico.
Es como un artista, como un pintor, en el sentido que pues tú puedes muy fácilmente ver cuál es un cuadro de Warhol, cuál es un cuadro de Monet, cuál es un cuadro de Dalí, etcétera, ¿no? Porque cada película tiene la esencia de ese director y muchas veces esa esencia se repite en la siguiente película, ¿sí? Entonces eso es lo que hace, yo siento, a un director único y lo que le da la característica a Y cada nosotros nos película. enamoramos de él porque vemos eso. O sea, Ujú, vi su película Aronofsky, ujú, vi su película de Pi, en la teoría del caos. Y luego de ujú, repente dices, sin saber, ves Requiem por un sueño y dices, ah, caray, se parecen. ujú. Pero no en la historia, sino en En la cómo se estética, cuenta, en la ajá. En el estética. lenguaje que usa, Y te vas cinematográfico. enamorando de su obra, se te hace tu favorito. Y terminas por ver una película de las ciegas la siguiente que venga, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que sí es uno de los puestos más difíciles, ¿verdad? El director de... Pues es uno de los puestos O más integrales, exacto, y más importante. más importante, y al final es el que le va a dar ese toque a la película. Entonces, ¿nos recomiendas buscar buenas películas en base al director o en base al Mm, guionista? Al director Al director, definitivamente, ¿no? ¿verdad? O sea, al director. Y no que digas, ah, ¿quién es un buen director? Y empieza a ver lo que hace, sino más Ujú. bien, ve qué tipo de película te gustó. Y Y checa ahora quién sí, es. checa por qué te gustó. Me Exacto. gustó la fotografía, me gustó la dirección, me gustó la música, me gusta la historia, ¿sí? Entonces, depende de lo que a ti te guste de una película, es lo que tienes que aprender a buscar en qué producto audiovisual vas a consumir. Ese es un buen tip para todos aquellos que andamos especializándonos más en el cine, ¿no? Ujú. Vamos con la otra área, el ser actor. Ok. A ver, platícanos qué es ser actor. Bueno, mira, el ser actor me encanta. O sea, Ajá. yo empecé en el mundo del arte como actor. O sea, a mis 5 años descubrí que me encantaba ser actor. Es una frase bien trillada. Dos, pero que sí reflejan mucho mi vida como actor, ¿no? La primera es que un actor es un niño que se negó a dejar de jugar. ¿Sí? Para mí la actuación empezó como un juego en el kinder, en el que iba a presentar al padre Abraham, pero fui creciendo y seguí jugando ese juego y me siguió encantando, ¿no? De hecho, en inglés el término para actuar es play, ¿sí? Entonces, jugar. Entonces, prácticamente es eso, o sea, somos los actores, creo que cualquier actor es eso, un niño que no se cansa de actuar, ¿no? Y hay una serie que me encanta, bueno, una serie era caricatura, los Muppet Babies, que en su sala de Su juegos, cuartito. ajá, en su cuartito, se creaban que estaban en un barco pirata, que estaban en el espacio. Eso es actuar, o sea, vivir esas historias, ¿no? Y yo desde niño, a mis 8 años, yo me acuerdo que me iba con mis amigos y ahí en el camellón, que ahorita hicieron que es un parque lineal, pero en aquel tiempo era un camellón con árboles. A veces éramos piratas, a veces éramos vaqueros, a veces, o sea, creábamos historias, nos hacíamos bandos y se formaban esas grandes tardes de aventura, ¿no? Que para nosotros era un juego, pero pues te hacía vivir esos momentos que tú veías a veces en la televisión. Y la otra frase que me encanta y que creo que es totalmente cierta es que un actor puede vivir 1000 vidas, ¿sí? Y bueno, por ahí publiqué una frase en mis redes sociales, en mis Facebook. Me pueden buscar como Eliseo Mondragón. Yo puse ahí una imagen donde estoy sosteniendo una calavera, como esta escena de Hamlet, de ser o Ajá, no ajá. ser. Y una frase que puse es, para mí actuar es vivir otra vida frente al público. ¿Sí? Y me ha dado muchas satisfacciones actuar. También ha habido muchos retos.
hay experiencias que no las hubiera llegado a vivir si no fuera a través de la actuación, porque he sido cualquier personaje que te puedas imaginar, buenos y malos. Generalmente me escogen como para malo, por la cara que tengo no me ayuda. Generalmente me dan personajes de malo, pero sí, o sea, a veces te enfrenta con miedos, con retos. Por ejemplo, uno de mis primeros retos como actor, yo le tengo miedo a las alturas. Literalmente es miedo a las alturas. De eso de que me pongo tieso. Pero nos fuimos al Diente, tenía que escalar, yo era un alpinista. Entonces yo tenía literalmente que escalar y llegar a la cima. Y yo con miedo a las alturas, ¿te imaginas? Pues tuve que vencer ese miedo para poder hacer ese papel. Entonces, y yo tenía 17, 18 años en aquel entonces. Entonces, son satisfacciones muy grandes. También, o sea, tengo cosas buenas y malas. Hay cosas que depende de la escuela de actuación en la que hayas estado, te pueden llegar a afectar mucho o no te pueden llegar a afectar mucho. Entonces también hay que saber cómo estar bien, saber quién eres, estar en una buena relación con Dios para saber cómo te hizo y que no te dejes llevar por algún personaje, porque hay muchos actores que se quedan en el personaje. Sí, sí. O a veces la gente los deja en ese personaje y batallan porque, es fulano de tal, su personaje, pero no lo reconocen como el actor. Entonces, sí hay que saber cómo, ser agradecido porque pude vivir la experiencia de Eliseo le dio vida a, no sé, a un asesino. ¿Sí me explico? Y saber crear ese asesino, saber crear ese personaje. Pero termina el proyecto y mira, aquí lo dejo. Gracias por lo aprendido. Gracias a Dios que no soy tú, ni que tengo las broncas que tienes tú como personaje. En este mismo momento te entierro. Sí, ya, en este momento te dejo ahí y vámonos, ¿no? Y gracias por lo aprendido. Y hay que ser muy humildes porque hay muchos actores que pierden el piso. Y yo defino la humildad como saber que eres infinitamente menor al creador, infinitamente menor, pero eres completamente igual a cualquiera de sus criaturas. Eso para mí es ser humilde porque pues me pone en mi lugar delante de Dios, pero también me pone en mi lugar con mis semejantes, ¿no? No me hace sentirme más que ellos, pero tampoco me hace sentirme menos que ellos. Gadi, ¿te acuerdas que eso mismo dijo Tapia? El neurólogo lo mismo dijo. Estamos hablando de que pues, todos somos iguales, ¿no? En cuanto a valor. A valor, exactamente. En cuanto a valor. Sí. Yo no valgo más como ser humano que tú, ni tú vales más que yo como ser humano, ni vales más tú que un indigente, no. El valor nos lo dio Dios. Porque exactamente, ¿no? Bien, te voy a hacer una pregunta random y luego te voy a hacer una pregunta, algunas preguntas que me las contestes no tan cortamente y luego te voy a hacer unas preguntas muy cortas. La primera es random. ¿Puedes decirnos a las personas que estamos aquí, que te están viendo, qué escuelas de actuación recomiendas en Guadalajara o la zona metropolitana? Ok, les voy a pedir que me pasen su regalía. Mira, hay muchísimas escuelas. Gracias a Dios hay mucha oferta de escuelas. Por ejemplo, una escuela de actuación para cine está el CEC, el Centro de Estudios Cinematográficos. ¿Sí? Una escuela para teatro musical está IDEA. Ajá, de Ofelia Cano. ¿Qué más? Bueno, también está el INART, que es una escuela de actuación en general, teatro y teatro musical. ¿Qué otra escuela? ¿UDG tiene? UDG, obviamente. En el centro, ¿no? Sí, tiene sus centros culturales que tienen muy buenas escuelas de actuación. También hay varios
actores que tienen sus propias escuelas y dan sus propios cursos, ¿no? También es muy bueno que busquen porque es gente que a eso se dedica, de eso vive, y actuar se aprende en las tablas. Yo actuar, obviamente, como te lo comenté desde el principio, a mí me enseñó la maestra Gabriela Araujo y me enseñó el maestro Sergio Lozoya. Entonces, no tenían su escuela como tal, pero teníamos ensayos frecuentes en la semana y en esos ensayos ellos nos pasaban sus técnicas, nos dejaban ejercicios, nos ponían a montar cosas y yo creo que valen mucho los programas formales, pero también yo creo que esos programas podríamos decir que dan los actores profesionales también son de mucho valor. Te especializan. Te especializan, claro que sí. Y bueno, ya me imagino que cada una tiene variar los precios, ¿no? Sí, sí, sí. Hay para todos los presupuestos. Hay algunos que son gratuitos, algunos que son programas de gobierno. Pero en general, es accesible estudiar teatro y actuación. Ahí tengo una pregunta, Eliseo. ¿Qué es lo difícil de ser un creyente en el ambiente del entretenimiento? Porque sabemos que el ambiente del entretenimiento pues, se mueven pues, cosas turbias, ¿no? Hay alcoholismo, hay drogadicción, hay infidelidades. ¿Cómo tú, creyente en Dios, discípulo de Cristo, se puede mover en un ambiente como este? Ok. Bueno, yo creo que en cualquier profesión son las mismas tentaciones, los mismos problemas, el mismo tipo de ambiente difícil. La diferencia del mundo artístico es que los artistas somos abiertos, o sea, no andamos escondiendo las cosas, o sea, somos muy públicos. Entonces, a diferencia ¿cómo se llama? De alguien, por ejemplo, no sé, cualquier otra profesión que tenga, no sé, algún vicio en específico, alcoholismo, vamos a decir, o drogadicción, o lo que tú quieras, a veces lo pueden hacer como más oculto o lo hacen más oculto por el estatus, porque como el tal persona se va a drogar o cosas así. Imagínate que un doctor llegue todo drogado a una operación, ¿no? O sea, como que lo hacen más oculto. No dudo que lo hagan o que haya quien lo haga, pero lo hacen más oculto. A diferencia de alguien que está en el medio del artístico, del espectáculo, del entretenimiento, son como más abiertos en ese sentido, ¿no? Y volviendo a tu pregunta original, yo creo que cualquier creyente batalla en el mundo laboral con lo que... Con su círculo. Con su círculo. Nada más, sí creo, bueno, hablo desde lo personal. Lo más difícil para mí ha sido que yo he estado en medio de los dos bandos. Para la gente que no es creyente, soy muy aleluya, soy muy santurrón, porque no hago muchas de las cosas que ellos hacen, porque no concuerdo con muchas de las cosas que no concuerdo. Hay papeles que he tenido que rechazar porque simplemente no concuerdo con el proyecto, no concuerdo con las prácticas que van a hacer en ese proyecto, ¿sí? Con el mensaje del proyecto. Porque sí llegarían a afectarme a mí como persona. ¿Sí me explico? Entonces... ¿No te sentirías cómodo? No me sentiría cómodo. Entonces, de hecho, hay quienes hasta me han vetado por ser así, ¿no? O sea, tendría más trabajo si no fuera así. Pero por el otro lado, aunque estoy haciendo eso, desde el mundo de los creyentes, yo soy muy mundano. ¿Sí? Porque estoy en ese mundo, porque participo en proyectos seculares del mundo, como ellos les llaman, con temáticas bien, o simplemente porque ya participé en no sé, en un videoclip musical de X artista, etc. Y lo más difícil es que no quedas bien con ninguno de los dos. ¿Sí? O sea, porque para el creyente eres muy mundano y para el mundano eres muy aleluyo. ¿Sí? Pero fíjate que no como que vencí esa disyuntiva,
esa problemática la vencí ya hace mucho tiempo atrás, por dos razones. Una, primero por el ejemplo de Jesús, porque Jesús estaba en medio de pecadores y seguía siendo Jesús, y seguía hablando la verdad, y seguía hablando del amor de Dios, ¿sí? Y no lo cambiaban ellos a él, sino él los cambiaba a ellos, ¿no? Yo trato de hacer eso. No soy Jesús, no, 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 no tengo muchas fallas, como te digo, reconozco mi lugar y sé que soy infinitamente menor a lo que Jesús es. Y sé que tengo muchas carencias y que estoy en un proceso de crecimiento precisamente para hacerme más como Él. A lo largo de la vida tengo que ir creciendo y pareciendo más a su imagen. Pero estar ahí me ayuda a evangelizar, me ayuda a compartir de la palabra de Dios. A veces hemos estado grabando y mientras están grabando una escena, alguien llega y me pregunta, oye, me pregunta algo acerca de Dios. Y yo empiezo a hablar, o sea, así como estoy hablando contigo, no, pues yo creo esto y a mí me pasó aquello. Y por la gracia de Dios, esa persona con la que estaba hablando al rato ya son 3, ya son 4 personas y se van agregando. Y luego de repente, oye, Eliseo, ya te toca grabar. Regreso y me están esperando para que terminemos el tema. Yo te pregunto, ¿cuánta gente conoces que tienen la oportunidad de estar ahí en medio hablando de Dios? Sí, me he sentado con artistas de renombre, no los digo por respeto a ellos ahorita, pero de mucho renombre, con los que me he pasado hasta 1 hora, 2 horas, porque de repente se tornó una tormenta y no pudimos grabar, hablando de Dios. Digo, yo no soy el Espíritu Santo y no voy a hacer la labor de convencimiento, pero sí soy un mensajero de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que está haciendo y de lo que puede hacer en la vida de ellos. El Espíritu Santo va a ser quien va a hacer la obra en ellos, pero sí he tenido la oportunidad de hablar de cosas muy serias y del amor de Dios con gente así. Para mí el estar en ese mundo tan oscuro es mi campo misionero. Y precisamente es cumplir ese llamado de ser luz en medio de las tinieblas. Va a haber muchos creyentes que no lo llegan a entender porque como cristianos o creyentes tendemos a segregarnos, a apartarnos del mundo. Y está bien para conservar esa santidad, pero también descuidamos la gran comisión que tenemos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es complejo. Es complejo. Entonces, eso es lo más difícil para mí, que al final de cuentas no soy tan querido en ninguno de los dos lados. Pero eso te libera también, ¿no? Me libera porque, y aquí es a donde voy, a mí siempre me preguntan, una clave de tu éxito personal. Y no estoy hablando de que haya logrado el éxito, sino simplemente de que mi caminar día con día está siguiendo un proceso de crecimiento. Uh-huh. Y yo les digo, es que yo actúo por el aplauso de una sola persona. ¿Sí? Y hay un libro que me lo enseñó que se llama Aplauso del Cielo. ¿Sí? ¿De Max Lucado? Ajá. Entonces, esa es mi filosofía de vida. Yo actúo por el aplauso de una persona. No actúo por lo que piensas tú de mí, por lo que piensa el público de mí, por lo que piense cualquier... O sea, si lo que estoy haciendo está en congruencia, alineado con lo que Dios quiere que yo haga, está bien. Si no está alineado con lo que Dios quiere que haga, está mal y lo tengo que cambiar. Aunque la gente diga, bravo, bravo, sí, estás muy bien. No, o sea... Hay que actuar, bueno, en mi filosofía, actuar por el aplauso de una sola persona. Así que has dejado proyectos interesantes por tus creencias. Sí, he perdido proyectos por mis creencias. No importa. No. O sea, digo, en su momento, yo entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida. Y luego la carne es la carne, ¿no? Pues sí, la carne de repente se agüita, pero... Sí, mira, en este tipo de llamado, porque yo sí lo considero un llamado a las artes, al entretenimiento. Sí. Es un oficio, pero también es un llamado.
vas a tener que sacrificar muchas cosas. ¿Sí? Sacrificas muchas cosas. Realmente lo sacrificas. Gente muy cercana a ti no te va a entender, te va a juzgar. Pero si tu valor depende de la opinión de las otras personas, pues nadie seguiría el llamado de Dios, ¿no? O sea, ¿cuántos misioneros tuvieron que dejar madres, tuvieron que dejar sus países, tuvieron que dejar sus profesiones por seguir un llamado a Dios? Los mismos apóstoles. Los primeros tuvieron que dejar las redes para convertirse en otro tipo de pescadores, ¿no? Ahora en pescadores de hombres. No te digo que no me estoy considerando ni apóstol, ni santo, ni el ejemplo a seguir, ¿sí? Simplemente lo que yo estoy haciendo es siguiendo un llamado que a mí me fue dado. Que voy a ser criticado en el camino, quizás sí, pero creo que al final de cuentas, cuando lleguemos a ver los frutos, vamos a ver si valió la pena eso o no, ¿no? O sea, cuando nuestras obras sean probadas por fuego y lo que quede, si puedo voltear atrás y ver que detrás de mí viene gente que llegó a mejorar su relación con el Señor o a restaurar su relación con Dios porque influí en algo, porque Dios me pudo usar para algo, para llevar un mensaje, para hacer lo que hicieron en mi vida aquella vez que te conté. O sea, eso no recuerdo ni qué actor fue, ni qué obra exactamente estaban haciendo, pero lo que sí hicieron fue que me hicieron sentir identificado en esa situación, en ese momento, cómo estaba mi vida y cómo estaba en cuanto a la relación con Dios. Y mi relación con Dios estaba, pues estaba mal, yo iba hacia allá y Dios quería que yo fuera hacia allá, ¿no? Entonces, a mí me sirvió y pues, le agradezco a Dios por esas personas que usó como sus instrumentos para tocar mi vida. Entonces, si yo puedo hacer lo mismo con algunos más, pues gloria a Dios y todo para Él, ¿no? Eso es como lo más difícil y lo más gratificante de ser un creyente en este mundo del arte y el entretenimiento. Muy bien, otra preguntita. Uh-huh. ¿Crees que el cine debe transmitir valores o simplemente contar historias? Mira, en Escenario Casa Productora, nuestro lema es contamos historias que transforman vidas. Okay. ¿Sí? Yo creo que el cine tiene la capacidad de transformar vidas para bien o para mal. Uh-huh. ¿Sí? Hay un efecto, no recuerdo ahorita el nombre, cuando invites a un psicólogo, pregúntaselo, pero no sé, vas a ver la película de Batman y al rato sales así sintiéndote Batman, ¿no? Sintiéndote ese tiene un efecto psicológico, entonces sí influyen las imágenes, el sonido, todo tiene, o sea, de hecho se hacen las películas para que tengan influencia. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad de quien tiene un producto audiovisual, una película, un mensaje a través de un medio audiovisual, sí es una responsabilidad cómo va a tocar la vida de las personas. En mi caso, cuando decimos que contamos historias que transforman vidas, tenemos que compartir valores para que esa transformación sea positiva. Porque puedo compartir cualquier otra cosa, algo negativo, algo malo, ¿no? No sé, vamos a suicidarnos todos, ¿no? Que puede haber algo así. Vamos a drogarnos al diente. No sé, cualquier cosa. A lo mejor un drogadicto te va a decir, no, pues qué chido, que yo quiero ver esas películas, ¿no? Pero si yo estoy comunicando algo que va a destruir tu vida, no es algo con lo que yo concuerdo. Entonces yo creo que sí es una responsabilidad de todo aquel que presenta algo, la manera que va a afectar la vida de las personas. Muy bien. Y de aquí viene otra preguntita. Uh-huh. ¿Qué opinas, tu opinión personal, sobre de unos 10, 15 o 20 años a la fecha, esas películas que de repente muestran muchos desnudos, que luego se escuda el director y dice, no, es que es un desnudo artístico?
¿Qué opinas de esas películas que ya cada día son con más desnudos, con más palabras altisonantes? ¿Qué opinión te merecen ese tipo de pelis? Pues mira, el arte siempre ha retratado la cultura, ¿sí? Depende en qué época de la vida has estado, el arte tiene algo que decir a favor, en contra o para retratar lo que se está viviendo, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de películas, simplemente estamos viendo cómo está la sociedad el día de hoy, o sea, cómo está la música el día de hoy, cuáles son las letras que se cantan, los ritmos que se cantan, este, y el tema sexual, pues siempre ha estado en el mundo como una manera de expresión a través de las artes. Digo, ahorita decimos, hay películas que traen muchos desnudos, a lo mejor innecesarios, pero porque vende el cuerpo, la sexualidad vende. Sí, muchas veces lo hacen por eso, pero pues también recuerda los 80s, el cine mexicano fue el cine de las ficheras. Entonces reflejaba ese mundo de los 80 donde abundaban las ficheras, donde abundaban ese estilo de vida. O sea, era normal, era entre comillas normal. El mundo estaba así, lo retrataba el cine. Entonces, las artes, te digo, lo que hace las artes es um, no magnificar, sino poner un lente a lo que está viviendo la humanidad en ese momento, ¿sí? O gritar a favor o en contra de lo que está viviendo la humanidad en ese momento. Si te fijas, incluso en las marchas, en cualquier manifestación, siempre hay expresiones artísticas, Sí, sí. porque es una manera de reflejar lo bueno o lo malo que está haciendo la sociedad en el momento. ¿Crees que hay temas que el cine debería de tratar con más cuidado? ¿A qué te refieres? Temas de historias que contar. Algo que el cine debe de tener más cuidado al contarlas. O es un arte y pues yo lo lanzo y como quien lo capture, como lo capture. Pues el cine al final de cuentas también es una manera de expresión, ¿no? Y yo creo que depende del creador, o sea, el creador artístico, lo que va a contar. Entonces hay gente que trae sus ideas, trae sus conflictos, trae ¿cómo decirte? Sus batallas internas o quiere gritar aquello que cree o que sufre y lo hace sin importarle si va a dañar a quien está recibiéndolo o no. Acuérdate que en la comunicación siempre va a haber un emisor, un mensaje y un receptor, ¿no? Entonces, el cine es solamente el mensaje. Entonces, realmente la responsabilidad es de quién está emitiendo ese mensaje. Sí. Y también la responsabilidad del receptor, porque tú decides, o sea... Si adelantarles y apagarles y quitarla. Exactamente. Hace poco fue a una conferencia y alguien decía que lo que realmente nos afecta como seres humanos es lo que vemos, lo que oímos y lo que decimos, ¿sí? Entonces, pues puede haber una gente gritando blasfemias en la esquina o proyectando una película con un mensaje grotesco y ya va a depender de mí si lo veo, si lo oigo, si Lo procesas. lo proceso y lo hablo, ¿no? Puede ser también lo contrario. Lo veo, pero lo censuro. Lo entiendo y lo puedo hasta atacar porque puedo estar en contra de, ¿sí? Que al final de cuentas, eh,
yo tengo la decisión de si acepto algo o no lo acepto, si dejo que influya en mí o si no, o no. Muy bien. Te voy a hacer preguntas y con una respuesta corta. ¿Ok? Sé que algunas van a ser difíciles porque van a ser difíciles. Ahí te van. Ajá. La primera. ¿Qué director favorito tienes? Director favorito. Tienes que Woody decirme Allen. un top 3. Ah, Porque es complicado, ¿no? Woody Allen, Woody Allen, Del Toro Guillermo del Toro. y los hermanos Coen. Fíjate que yo tengo un conflicto con Guillermo del Toro. Sí. Se me hace muy buen director, pero no me enganchan sus películas. Sí. Y le he dado chance. Ujú. El laberinto del fauno, La forma del agua, La cumbre escarlata. La cumbre escarlata se llama, ¿no? Ujú. Y no más no. ¿Y ¿Sabes sabes ¿sabes a mí con cuál me enganchó? cuál? Mimic. Mimic, ya Ajá. la vi. Ajá. No. ¿Y sabes por qué le di tanta chance a Guillermo del Toro? Porque la primera película que vi de él fue Cronos. Ok, sí. Y es un película. Sí, Fue sí, la sí. primera que hizo hasta con financiamiento, hablando de productor, de la Ujú. UDG. Con UDG y no sé qué más. Los hermanos Cohen son una Ujú. joyita. Sí, sí, sí. Qué bárbaro, qué buenos directores, ¿no? Muy bien. Y Woody Allen no es de mis favoritos. Aunque mi película favorita de Woody Allen es la de Match Point. Ok. Con Scarlett Sí, Johansson. Scarlett Johansson, sí. El anillo pega y no sé. Bueno, también, perdóname. Eh, yo creo que serían mi top uno Ajá. los hermanos Kendrick. ¿Los hermanos quién? Kendrick. Ah, caray, eso no los ubico. ¿No los ubicas? Son los de luchando con los gigantes, A Prueba de Fuego. Todas estas películas. ¿A prueba de fuego es con la de Robert De Niro? No, son esta película Ah, cristiana. ya. Ellos. Del toque cristiano evangélico Exacto, con ajá. mensaje. Ah, Sí, sí, los o sea, hermanos porque se Kendrick. están atreviendo a hacer las Sí, cosas bien sí. desde el Y mundo. súper mensajes. Exactamente. O sea, eso sí son mensajes con valores. Sí. Mensajes A Fireproof es muy ajá, bueno. sí, sí. Entonces, sí, ellos. Estaba pensando desde el mundo acá, pero sí, sinceramente, Sí, los ellos. Kendrick. Por Me lo que se gustaría hacer te... alguna colaboración con ellos alguna No, vez. y es complicado porque ellos usan actores súper amateurs. Sí, Lo saben dirigir ajá, bien. y cada vez han ido como buscando más, han Evolucionando, ido sí. evolucionando. Te digo, han crecido muchísimo desde su primera película hasta la última, que fue la de Cuarto de Guerra. Cuarto de guerra. La verdad, mis respetos, Ujú. lo que han logrado, porque creo que es realmente cine con valores. Muy bien. Ujú. Otra. ¿Quién es tu actor favorito? Híjole. Es O que, dime tu top 3. Te digo que son difíciles ajá. porque pues es complicado, ¿no? Dime tu top 3. Tom Hanks, Tom Hanks. Robin Williams. Ajá. Ay, ¿quién más? Es que no quiero ser solamente hombres. No, es que te voy a preguntar ahorita de actrices. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más de actor? Así que tú digas. Ay, Al Pacino. Al Pacino. Ujú. Ahí concuerdo. Bueno, no estoy. No. No están los míos. Ok, ¿cuáles No son las tuyas? estuvieron los míos. Denzel Washington. Ok, Sin lugar a dudas. Robert De Niro. ok, Y el otro, que me gusta mucho, Jake Gyllenhaal. ok. Jake Gyllenhaal me gusta. Sí, Denzel Washington también es muy bueno. Me gusta. De hecho, Denzel Washington por ahí tiene una historia que no sé si te la sabes. Él cuenta. Ujú. Él también es cristiano Sí, sí. y hace sus películas son de mensaje. Ujú. Él contaba de que un día estaba en la peluquería. Su mamá lo llevó a una peluquería para cortar el cabello, ¿no? Y de repente estaban platicando. Estaba agüitado Denzel, tendría unos 14 años. Ok. Porque pues no sabía su lugar en el mundo. Una de las grandes preguntas que nos hacemos los adolescentes, ¿no? Y su mamá le dijo, tranquilo, hijo, Dios va a hacer la obra, algo, vas a trabajar para Dios. Y dice que como a los 10 minutos entra una señora sin niño. Ok. Llega y le dice a Denzel, él mientras estaba ahí
rebanándole ahí el cabello y todo, le dice, Dios me mandó y me dijo que tú vas a tocar a muchas personas, pero miles de personas, dice, como nunca te imaginas. Dice, lo que tú vas a hacer, lo va a tocar, Dios te va a usar para que llegues a muchas personas con un mensaje. Y él nunca se imaginó que iba a ser actor. Ok. Y él lo cuenta porque él, cuando ve las películas, dice, a ver, ¿cuánta gente no me ve? En películas, como tú decías hace rato, una pregunta que te hice, en películas donde él sopesa si le entra o no. Es una película con mensaje, le entra. Si ustedes se fijan, todas las películas de Denzel Washington traen algo, ¿no? Traen una reflexión interesante. Hay algunas como el libro de los secretos que habla pues de la Biblia. Ujú. Y entonces ahí sí, yo creo que Denzel a mí es uno de los, Sí, yo también concuerdo que es un actorazo. un actorazo, ¿no? Bien, actrices, tres, top tres. Y no solo pues, a nivel mundial, ¿no? Sara García. Sara García. Sara García es una. Este. ¿Quién más? La critican mucho, pero a mí me gusta cómo actúa Julia Roberts. Ujú. Julia Roberts es otra que pondré ahí en mi top. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy tratando de pensar. Ay, ay, ay. Bueno, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman. A mí me gusta mucho Naomi Watts. Ok. Creo que sí. O quizá he visto muchos de sus películas donde Ujú. sale ella, ¿no? Pero Naomi Watts, fíjate que escoge bien directores. A David Lynch, a David Fincher, Ujú. ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos como ahora con otra. Ok. ¿Tu top 3 de películas? Bueno, la primera ya la dije, La Sociedad de los Poetas Muertos. Ujú. Este, la otra, ¿cuál sería así que diga? Ah, esta película, no me acuerdo cómo le pusieron ¿cómo se llama en inglés? En español es, ay, se me fue el nombre, es El precio del mañana, Ah, sí, es con Justin Timberlake. con Justin Timberlake. Ajá, el precio, se me hizo el Muy mensaje, futurista, muy, pero muy real, una gran metáfora, es pues, una una gran metáfora. metáfora de lo que vale el tiempo. In Time se llama. In time, sí. In Time. En español es el precio del Ujú. mañana. O sea, buenísima. O sea, sí, sí, sí le doy. ¿Y cuál sería la otra? Mira, con muy poco presupuesto, Ujú. eh, voy a ser criticado por esto, pero creo que se ha vuelto una película que marcó un antes y después. Eh, Hasta el viento tiene miedo. De los setentas. Ajá. Sí, O es buena, sea, es buena, yo es buena. creo que esa ha sido la película que más terror me ha dado en Sí, la es muy vida. buena, es muy O buena. sea, digo, para valorizar nuestro cine mexicano, Sí, es muy buena. está muy bien manejado ese género. Sí. Muy bien, con muy poco presupuesto. O bueno, a lo mejor fue mucho en su tiempo, con los recursos que tenían. Pero ahí es como se debe contar una historia de ese tipo. Fíjate que yo soy de las personas que me gusta más la historia que los efectos especiales y todo Ujú. eso. Por eso me gustan peliculitas como Primer, Ok. peliculitas como muy de serie B, ¿no? Ujú, Me gusta, yo tengo como deporte, ¿verdad? ujú. Ver la primera película de los directores. Ok, O sea, siempre busco la primera película de ellos. Por ejemplo, de Christopher Nolan, busqué la de Follow, ok. que fue su primera, luego yo siguió Memento, ¿no? Me gusta, por ejemplo, de Cronenberg, pues es complicado de David Cronenberg encontrar la primera, pero pues, de sus primeras, ¿no? O sea, y yo soy mucho de serie B, Ok, soy mucho de serie B, mucho de cine independiente. está bien. Pero, pues es eso, ¿no? A ver, otro. ¿Qué vale más? ¿Un galardón en el Festival de Cannes La Palma de Oro o un Oscar para ti? ¿Qué piensas? ¿Qué efecto tendría en un director, en una película, en un actor o actriz que se lo ganó?
¿Vale más Cannes o vale más un Oscar? Mm, híjole, para mí valen igual. Igual. Sí, porque Cannes te da el prestigio en la industria. Ujú. El Oscar te da el prestigio con el público. Ok. Ok. Bien. ¿Qué famosos conoces? ¿Famosos? Pues muchos, pero mejor dime mi top 3. Tu top 3 de famosos que conoces. ¿Actores o directores o...? Lo que sea. Inclusive Bueno, que, pues, que podemos reconocer, ¿no? bueno, que podamos reconocer, conozco a Eugenio Derbez, Ujú. conozco a Ludwig Paleta, Ok. conozco a quién, alguno internacional, conozco a quién, estoy pensando, ya pusiste a pensar, internacional. Bueno, Ana Layesca también la conozco. Ana Layevska. Ujú. Pues a todos a muchos compañeros que están en la ANDA, a Marco Treviño, a, este, a la maestra Huertas, que bueno, que se ganó el Ariel el año pasado ganó el Ariel y ahorita la galardonaron en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara ahorita. Pues son varios. Bien, danos algunos tips para aumentar nuestro nivel cinéfilo. ¿Algunos tips? Ujú. Ver cine. De lo que sea. De lo que Del te guste, género. de lo Ajá. que te guste, o Ok. sea, es que, mira, te voy a decir, yo tengo un hobby, un pasatiempo, no sé cómo llamarlo. Yo colecciono carros de película, Ok. ¿sí? Estos carros de película, no son los grandotes, son, A escala de a Hot Wheels. escala, exactamente, los famosos Hot Wheels, pero no nada más colecciono Hot Wheels. Más bien son como escalas Sus entre escalas. el tamaño del Hot Wheels y un poquito más grande, ¿no? Ok. Pero cuando me metí en ese mundo del coleccionismo, eh, pues hay 1000 opciones para carros a escala, ¿sí? Y yo tuve que definir en lo que iba a hacer, ¿no? O sea, porque hay carros a escala que, por ejemplo, sale Batman y puedes tener un carro a escala Su de batimóvil. el Batimóvil, el original, o puedes tener un carro que nada más tenga pintado algo de Batman, pero no sea ninguno que salió en una película. Entonces yo me tuve que especializar en algo, o sea, primero ver las películas y ver qué vehículos de la película había, ¿no? Por ejemplo, la de Robocop, tengo el Topaz, que era la patrulla, y en ese tiempo de los Órale. 90s y eso, tengo ese Órale. carro. Por ejemplo, la de las películas del Santo, tengo el convertible Convertible. de plata del Santo, y así, o sea, como que me tuve que ir especializando. Y pues de los de Batman tengo todas las versiones de lo que han salido de las motos, de los carros, de todo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver cine, pues hay como una gama de cine. Entonces, tú tienes que decir en qué te vas a especializar. Si te vas a especializar en directores, si te vas a especializar en actores, si te vas a especializar en géneros, si te vas a especializar en nacionalidades, el cine británico, el cine mexicano, el cine, etcétera. Entonces, básicamente es ver cine, de lo que te gusta, pues seguirle. Como practicarlo, ¿ah? Sí, Practicar el cine es verlo. vivirlo, vivirlo. Y te recomiendo que lo veas en una sala de cine. Ah, no, sí, sí, la Ajá. experiencia es. Hay cosas que ya no vas a poder, o sea, Ah, sí. películas que pues ya se grabaron antes incluso de que tú nacieras, pues no la difícilmente la vas a ver en una sala de cine, a menos que haya un remake después de 40 años, la vuelvan a sacar. Pero sí, no es La complicado. película más grotesca que has visto. Ay, hijo, más grotesco. Fíjate que se me hizo grotesco por el...
por el tema Ujú. y quizás por mis miedos personales. Pero hay una película que se llama Mar Abierto, que la historia va de una pareja que se va de vacaciones y van a un se van en un yate a una excursión de buceo. Y por un error de logística de los del yate, los olvidan en el mar abierto. Y toda la historia, el 80% de la película va de su tiempo ahí en mar abierto. Los tiburones, el sol, la falta de agua, hasta que pues hay un desenlace terrible, ¿no? Se me hizo estresante la película, o sea, es como para mí lo más grotesco que yo he visto. Digo, sí hay muchos temas como muy horribles que se pasan en las películas, pero a mí ese fue el que me pegó mucho. Fíjate que, siguiendo tu consejo de ver cuál cine, Ujú, me he topado con cada película grotesca. ujú. He visto una película de Serbia, he visto Mártires, Ok. Holocausto Caníbal. No sé si esté bien o esté mal, ¿no? Pero Ajá. pues en esta cosa de ejercitar el cine, pues. Sí. Ver, y esto sí, esto no. El cien pies humano. Dios mío santo, lo que uno ve. Sí, y al final de cuentas, pues tienes que saber qué permites ver y qué no, Exacto. ¿verdad? O qué dejas que te afecta o qué no. Tus mayores logros profesionales. Mis mayores logros profesionales, pues tener la casa productora, estar en series de Netflix participando Ah, sí, ¿en como cuál actor. estás? ¿En cuál estás? Pues he estado en Guerra de Vecinos, en una de Star Plus que se llamó Pancho Villa, el Centauro del Norte. Son por grandes producciones que he tenido papeles Ujú. pequeñitos, pero pero ya vivir la Experiencia. experiencia de estar en una de esas megaproducciones, pues la verdad es muy gratificante. Y quizás mi otro logro, aunque sigo, no es grande a lo mejor para otros directores, pero para mí fue mi primer cortometraje que hice. Este, Fue con mucha ilusión, con mucho... Productor, director, Dice de de todo, todo. ¿no? Pero eso sembró la semillita para que Tu después... bebé, Él tu fue el bebé, bebé, ajá. tu bebé. Lo veo ahora y lo veo con mucho cariño, con muchas deficiencias, con, con todo lo que le hacía falta crecer. Ujú. Pero bueno, con el paso del tiempo se va puliendo. ¿Qué consejo le darías a quienes quieren entrar en este mundo de las artes escénicas, del cine independiente? ¿Qué consejo les daría? Bueno, primero que sigan su pasión, Ujú. que, que se junten con gente que hace lo que ellos quieren hacer y que no se den la oportunidad de rendirse. Porque va a haber muchas veces en que vas a querer tirar la toalla, vas a decir esto no es para mí, no está funcionando, no soy bueno. Pues si no eras bueno, levántate y si te falta una habilidad, adquiérala y si de plano no la tienes, júntate con alguien que sí la tenga, pero al final de cuentas, no dejes de hacer lo que te apasiona. Y déjale hago la pregunta, Gadi, que todo mundo le hacemos a un actor. ¿En qué piensas para llorar? Fíjate que hay dos O sale escuelas, sola la lágrima hay ya. dos escuelas, Ajá. ¿sí? Una escuela es del cliché, es que te dicen, ¿sabes qué? Mueve este músculo de la cara, muévete así, o sea, simplemente es la mímica de que estás llorando. No es una escuela que yo manejo, pero hay quienes son muy buenos para simular que están llorando. Salen de escena y ya, no pasa nada. Este, y para llorar lo que se necesita es conectar con tu memoria emotiva, que es la escuela de Stanislavski, que es una escuela que yo sigo, en la que fui enseñado, en que tienes que echar mano de tu memoria emotiva, de algo muy Ajá, doloroso, ajá. que haya vivido, pero no nada más es, ay, se murió mi abuelita y Como siempre que me voy a concuerde con la acordar, ajá, escena. que concuerde con lo que está viviendo tu personaje, ¿no? Ok. Sí, y dejar que lo que está viviendo el personaje junto con lo que tú estás viviendo se una para que logres el efecto Deseado. deseado. Entonces, es complicado, es muy difícil. Tienes que tener como un tiempo de
de recuperarte después de que lo experimentas, pero sí te conoces, llegas a conocerte mejor a ti mismo. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Tus Bueno, en mis cortometrajes. redes sociales y bueno, algunos proyectos han estado en cines, están en plataformas A ver, como dinos algunas. Netflix, ¿Qué Star Plus, Ya no existe Star Plus. sí, sí, No, ya no, ya es Hulu, ¿no? ya es Hulu. Ah, bueno, en Bueno, está Hulu. en la plataforma de Ajá. Disney. En la plataforma de Disney. Hay otra plataforma, Ribbit TV, también que ahí estamos, que es gringa. Em, bueno, ahí lo puedo poner. Me mandan un mensajito y se las mando. De hecho, va a estar en la descripción del video y en el comentario pineado, Ajá. tus redes y dónde podemos encontrar tu material. Ahí va a estar Perfecto. en la descripción y en el primer comentario que esté fijo. Muy bien. Eliseo, ¿algo más que tengas que agregar a esta charla que nos hizo reflexionar sobre lo que pasa detrás de simplemente nosotros viendo una película, pues todo lo que pasa detrás, ¿no? Sí. Pues Eh, uno, agradecer Ujú. que me abriste este espacio. Eh, Decir que estoy en un proceso, o sea, cada día aprendo algo nuevo, cada día no dejo de sorprenderme, no he perdido esa capacidad de, de la sorpresa. Y eso sería lo que yo les diría al público que está viendo tu podcast, que no pierdan esa capacidad del asombro, porque ese asombro da ganas de, de investigar, de conocer, de aprender, eh, hace que te autoevalúes y saber si estás haciendo las cosas bien, si no las estás haciendo bien. Eh, esa capacidad de asombrarnos cada día. Y lo segundo es, yo lo he tomado como una filosofía, lo comparto con ustedes. Esto que comenté anteriormente, actuar por el aplauso de una sola persona, porque al final de la vida, al final de tu historia, esa es la opinión que realmente va a valer la pena, este, que sea una que sea, que hayas cumplido el propósito para el cual fuiste creado. ¿Sí? Y la manera de cumplir ese propósito es estando alineado con aquel que te creó con un propósito. Muy bien. Ujú. Tenemos una dinámica. Ujú. Nuestro invitado anterior te dejó una pregunta sin conocerte. Ok, Te la voy a decir va. y nos contestas. Sí. Pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien que lo querías o que lo amabas? Ok. ¿Y a quién fue? Bueno, esto está fácil. Este, mi hijo tiene 22 años. Ujú. Yo creo que estamos pasando por la etapa en la que los hijos están, o bueno, yo creo mi hijo está como descubriendo su identidad en muchas cosas, ¿no? Como hombre, como su propósito en la vida, etcétera. Entonces, a veces yo creo que hay cosas en las que yo no lo entiendo y cosas en las que él no me entiende. Eh, pero en medio de esas circunstancias, yo hablé con él este miércoles, hablé por teléfono y le dije, mira, independientemente de la situación, no olvides que siempre te voy a amar. Fue lo que le dije, ¿no? Yo sé que tú puedes tener una opinión de esto, yo quizás tengo otra opinión, pero en medio de todo, no olvides que yo te amo. Y él fue como la última persona, o sea, este miércoles pasado, a quien le dije que lo amaba. Digo, porque hay papás que les cuesta decir te amo a los hijos, ¿no? O Ujú, sea, no es fácil decirle en estos tiempos a nuestros propios hijos adolescentes o jóvenes, decirle que los amamos, ¿no? ujú. No sé, la vida, la rutina, el trajín, el ve y vete llego a la casa, hola, como aquella onda, ¿no? Que
vieja, ya llegué, vieja, ya me voy. Sí, sí, sí. Entonces, muy buena respuesta. Gracias. Pues mientras el liceo ahora le va a dejar una pregunta, Ajá. vas a poner la fecha de hoy, tu nombre, le vas a dejar una pregunta Ok. a nuestro siguiente invitado que no lo conoces. ¿Y la tengo que decir o nada más escribirla? No, nada más escríbela. Ok. Vamos a dejarlo así como En suspenso. en Bueno, voy a suspenso. dejar esto acá. Sí, mientras Eliseo está escribiendo, le damos todas las gracias por haber estado a Eliseo. Ya conocimos un poquito más de lo que pasa detrás de las películas. Jóvenes, aquí está otra profesión: actor, director, productor, guionista de cine. Anímense, es muy chido las artes. Ya vieron que no es fácil. Si todo fuera fácil, cualquiera hablaría, ¿no? Ahí están todas nuestras redes: Walcon el podcast, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, y en los audios de Spotify, Amazon Music y todo lo demás, bla, bla, bla. Como diría mi hijo, bla, bla, bla. Nos estamos viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Eliseo. Gracias, Gadi. Y ahorita nos vamos a echar unos taquitos. Adiós. Bye.